Hola, soy Dr. Radko Tichavsky y voy a hablarles hoy sobre la diferencia entre la similitud y similaridad en el bolón. La similitud y similaridad son dos principios rectores que permiten la comunicación entre organismos vivos en el bolón. La similitud y similaridad se pueden considerar en diferentes aspectos. Por ejemplo, los metabolitos secundarios comunes en las plantas permiten una compatibilidad de las comunicaciones entre las diferentes especies de las plantas y también pueden comunicarse con animales o las plantas entre sí, mientras que los metabolitos secundarios divergentes entre los diferentes organismos sirven como una aportación hacia una relación mutualista entre ellos, hacia una sinérgica resiliencia, no solo de una especie, sino una resiliencia sistémica de bolón como la entidad. Sin embargo, la similitud metabólica no solo se determina por la presencia de los mismos metabolitos en dos o más organismos, sino depende también de su cantidad. Según la diferencia de la cantidad de cada uno de los metabolitos secundarios producidos en un organismo vivo, distinguimos la similaridad metabólica simétrica, es decir, con una cantidad equivalente de un metabolito en dos especies u organismos diferentes, y asimétrica, donde uno de los dos organismos es un hiperproductor o un hiperacumulador de un metabolito y el otro lo produce en menor cantidad. Otro ejemplo puede ser la relación depredador-presa. Un depredador caza y se alimenta de una presa, pero la presa no caza al depredador. Esta relación es asimétrica, porque el depredador se beneficia de la presa, pero la presa no se beneficia del depredador. Aún así, el depredador debe atraer por medio de los semioquímicos, por ejemplo, alomonas, activamente a la presa y ésta debe emitir también señales previas en forma de semioquímicos, llamados cairomonas, para que el depredador la identifique. La predación, pues, contiene elemento de la similaridad, ya que el depredador debe atraer a la presa y localizarla a través de los MBOC o a través de los semioquímicos, hormonas u otros metabolitos, cuyo nombre varía según el tipo de organismo que lo produce. Si la similaridad desaparecería, este mutualismo extremo que termina con la muerte de uno de los dos actores, relación que llamamos depredación, no sucedería, pues la depredación es condicionada por un grado de similaridad. La relación tipo parásito-huésped también está basada en la similaridad asimétrica. Un parásito se beneficia del huésped al alimentarse de él o al vivir en su cuerpo o en su superficie, pero el huésped no se beneficia del parásito. Aún así, hay un juego de alomonas y cairomonas que permiten esta relación asimétrica. La relación tipo competencia se da en un ambiente donde dos o más organismos compiten por los mismos recursos, por ejemplo, la comida o por el territorio. Si un organismo gana la competencia, se beneficia, pero el otro organismo pierde y no se beneficia. Esta relación es también asimétrica. La similaridad simétrica es diferente. Por ejemplo, la relación tipo amistad. Si el organismo A es amigo o símil metabólico del organismo B, entonces B es amigo o símil metabólico del organismo A. Y ambos se benefician de una mutua relación. Como ejemplo, podríamos poner el cultivo de Vitis vinifera, que se beneficia por la cobertura de Phagopyrum esculentum, o viceversa. O el cocultivo de maíz y frijol, mientras que el maíz extrae nitrógeno de una manera muy fuerte del suelo, los nódulos de rizobacterias asociadas al frijol lo fijan de nuevo en el suelo. O la relación tipo hermanos que se da en caso donde una bacteria A es hermana de la bacteria B, entonces la B es hermana de la A. Esta relación es simétrica y si las dos bacterias tienen el mismo progenitor, entonces son hermanos
el uno del otro y desarrollan una relación de clúster metabólico estrecho. La relación tipo intercambio es más compleja y añade un enorme dinamismo a las relaciones sistémicas en el olón. Si, por ejemplo, organismo A intercambia algo con el organismo B, entonces B intercambia algo con el A. Esta relación es simétrica porque si dos organismos intercambian metabolitos o se benefician entre sí, entonces el intercambio es mutuo y recíproco. Por ejemplo, una bacteria fija el nitrógeno y lo disponibiliza para la planta y a cambio recibe polisacáridos en forma de exudados radiculares que sirven como alimento y este intercambio significa mutualismo, mas no necesariamente una gran similaridad simétrica, ya que el mutualismo es básicamente una similaridad asimétrica. Es importante tener en cuenta que estas relaciones pueden variar dependiendo del contexto y la perspectiva desde que se consideren, al igual que dos organismos pueden tener similaridad en algunos aspectos y ser disimilares en otros. En la naturaleza se pueden encontrar muchas relaciones simétricas, aunque pueden ser menos comunes que las relaciones asimétricas, debido a que la similaridad simétrica se encuentra en la cumbre de la sociogénesis. Es el estado evolutivo más avanzado de la sociogénesis. La relación tipo simbiosis mutualista. En esta relación, dos especies diferentes se benefician mutuamente al vivir juntas. Por ejemplo, las abejas y las flores tienen una relación de simbiosis mutualista, ya que las abejas obtienen néctar y polen de las flores para alimentarse, mientras que las flores se benefician al ser polinizadas por las abejas. La relación tipo competencia simétrica se desarrolla en un ambiente donde dos o más organismos compiten por los mismos recursos, pero en algunos casos la competencia puede ser simétrica, quiere decir, ambos organismos compiten en igualdad de condiciones. Por ejemplo, dos árboles pueden competir por luz solar y los nutrientes en el suelo, y en este caso la competencia es simétrica, pero sus sistemas radiculares pueden conectarse por medio de las micorrizas, ectomicorrizas por ejemplo, e intercambiar metabolitos secundarios de importancia mutualista. La relación tipo simetría cooperativa interespecie. En algunos casos, dos organismos pueden cooperar entre sí de manera simétrica para obtener beneficios mutuos. Por ejemplo, algunos peces se agrupan en cardúmenes para aumentar la capacidad de encontrar alimento y evitar a los depredadores. Es importante tener en cuenta que en la naturaleza las relaciones entre los organismos pueden ser muy complejas, pueden tener diferentes matices y excepciones. Además, algunas relaciones pueden ser asimétricas en algunos aspectos y simétricas en otros, dependiendo del contexto, de la perspectiva que se consideren y de la configuración del olón y sus condiciones concretas en el tiempo específico. Las relaciones en el olón no se presentan de manera binaria, en forma de un sí o no, o una forma de visión blanco-negra, sino pueden presentar reacciones localizadas en focos llamados atractores o decúbitos y que pueden ser sistémicas, quiere decir, cada relación tiene un multipropósito para proporcionar la vitalidad o resiliencia del olón. Se pueden desarrollar varios estados de sociogénesis simultáneamente o de forma alternada, de manera lineal o alinear, periódica o aperiódica. Asimismo, los efectos causados por un organismo en otro pueden retroalimentar y transformar al primer organismo de vuelta. También estará siempre presente la dialéctica de los opuestos, por ejemplo, la planta produce proteínas por un lado, pero a la vez puede producir proteasas, enzimas que reducen la proteína a componentes nutricionales básicos. Existen otros tipos de similaridad, por ejemplo, en bacterias, que son organismos unicelulares muy diversos que pueden tener diferentes niveles de similaridad genética y epigenética.
Las bacterias pueden tener similaridades genéticas debido a la transferencia horizontal de genes, que es un proceso mediante el cual bacterias pueden transferir material genético directamente entre ellas. Por ejemplo, algunas bacterias pueden intercambiar plásmidos, que son pequeños fragmentos de ADN, que pueden contener genes que confieren resistencia a los antibióticos o desarrollan otros rasgos útiles para la sobrevivencia de las bacterias. Esta transferencia se puede realizar, por ejemplo, por medio de nanotubos que conectan incluso bacterias de diferentes especies, y aún las bacterias pertenecientes a las bacterias gram negativas y gram positivas, que tienen una estructura bastante diferente. Dependiendo del grosor de los nanotubos, se transfieren plásmidos más chicos o grandes. La similaridad epigenética se refiere a que las bacterias también pueden asemejarse debido a la presencia de mecanismos de regulación genética. Por ejemplo, algunas bacterias utilizan sistemas de regulación genética basados en ARN, como sistemas CRISPR-Cas, que pueden proporcionar inmunidad bacteriana contra los virus y otros elementos genéticos móviles. Los sistemas CRISPR-Cas tienen una estructura y función similares en diferentes bacterias, lo que sugiere una similitud epigenética entre ellas. Se ha demostrado que las modificaciones epigenéticas pueden ser heredadas a través de generaciones, y esto se debe a que las modificaciones epigenéticas pueden alterar la forma en que se expresa el ADN. Y estas alteraciones pueden transmitirse a las células hijas durante la división celular. En algunos casos, estas modificaciones epigenéticas pueden transmitirse a través de la línea germinal, lo que significa que pueden ser heredadas por la descendencia. Ciertos patrones de metilación de ADN, que es una forma común de modificación epigenética, pueden ser heredados de padres a hijos. Además, algunos estudios han sugerido que ciertas experiencias ambientales pueden llevar a cambios epigenéticos que se transmiten a través de generaciones, por ejemplo, en forma de resistencia sistémica a los cambios bióticos o abióticos en el hormón. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las modificaciones epigenéticas no son el único factor que determina la herencia de un rasgo. La herencia también está determinada por la información genética transmitida a través de los cromosomas a los genes, y como por la interacción entre los genes y el ambiente. La similaridad jerárquica de los microorganismos es importante en la sociobiología y en la investigación de la biología sistémica. La similaridad jerárquica puede indicar la relación evolutiva entre los organismos y proporcionar información sobre su historia evolutiva. Además, también puede proporcionar información útil sobre las características fisiológicas y genéticas de los microorganismos, pero los mecanismos epigenéticos pueden de nuevo difuminar esta predisposición parcialmente. Por ejemplo, dos especies de bacterias que pertenecen al mismo género tendrán una similaridad jerárquica más alta que dos especies que pertenecen a diferentes géneros. Pero en cuanto a la jerarquía de resiliencia entre las bacterias disímiles y colaborantes, estas pueden presentar una resiliencia más alta, es decir, jerárquicamente superior a las bacterias que no pueden realizar colaboración en interespecie. Esta similaridad jerárquica puede indicar la misma relación en su genoma y en sus características fisiológicas y bioquímicas, pero también puede ser relativamente independiente debido a los mecanismos y acción epigenética. Por lo tanto, la similaridad jerárquica es una herramienta importante para clasificar y comprender la diversidad de los microorganismos en el holón, pero hay que tomar en cuenta que sigue siendo solo un modelo científico, es decir, extrae una parte de la realidad enmarcándola en un esquema para facilitar su comprensión. No sustituye a la realidad misma, ya que esta es más compleja, podríamos decir holística, amplia, dinámica y cambiante.
puede haber similaridad funcional y de colaboración entre dos microorganismos genéticamente disímiles y viceversa. La similaridad genética no siempre es un indicador confiable de las funciones biológicas que se realizan por medio de los microorganismos o organismos vivos en el olón. Los microorganismos pueden tener genomas muy diferentes, pero aún así pueden compartir funciones biológicas similares, lo que se conoce como convergencia evolutiva. En las plantas puede suceder lo mismo y sucede muy frecuentemente lo mismo. Es decir, plantas pertenecientes a familias muy diversas y distintas pueden tener alta similitud metabólica. Por ejemplo, algunos microorganismos también pueden tener sistemas de transporte similares o mecanismos de resistencia a antibióticos similares, aunque provengan de linajes genéticos diferentes. Del mismo modo, dos microorganismos genéticamente similares pueden no colaborar en absoluto si no comparten los mismos nichos ecológicos en su evolución o si no tienen las mismas necesidades nutricionales, y asimismo producirán también metabolitos diferentes. La similaridad genética no es la única consideración importante para comprender la colaboración entre los microorganismos en el olón. En este sentido, el estudio del metaboloma es más ajustado a la respuesta de los organismos y las condiciones reales del olón. La disponibilidad de recursos, la presencia de otras especies y los factores ambientales son factores clave que definen al metaboloma y finalmente a la noogénesis y sociogénesis en el olón. La teoría de la capacidad de autoorganización en la materia no viva de Christian Koch se enfoca en la capacidad de los sistemas no vivos de organizarse y formar patrones complejos sin la necesidad de un control externo. Esta teoría se relaciona con la idea de que la vida puede surgir a partir de la materia no viva, ya que sugiere que la organización y complejidad que se observa en los seres vivos podría ser resultado de procesos naturales de autoorganización en la materia no viva, es decir, pudieran compartir el mismo grado de fractalidad. En el contexto de la similaridad funcional y colaboración entre los microorganismos, la teoría de la capacidad de autoorganización de Koch sugiere que la colaboración y la similitud funcional entre los microorganismos pueden surgir a partir de procesos de autoorganización y emergencia en los sistemas no vivos. En otras palabras, los microorganismos pueden organizar y coordinar sus actividades a través de procesos autoemergentes que no requieren un control externo. La teoría de Koch también se relaciona con la idea de que la vida y la complejidad pueden ser un resultado natural de la evolución y de la selección natural, que actúan sobre procesos de autoorganización y emergencia en la materia no viva. La complejidad puede ser resultado de procesos naturales y emergentes en la materia no viva, y estos procesos pueden ser importantes para la colaboración y similaridad funcional y convivencialidad, sociogénesis de los microorganismos. La similitud genética se refiere a la semejanza en la secuencia de ADN entre diferentes organismos, mientras que la similaridad epigenética se relaciona con la semejanza entre los patrones de metilación del ADN, por ejemplo, silenciamiento de genes o microarreglos, y consecuentemente se refleja también en la noogénesis y sociogénesis en el olón, y otras modificaciones epigenéticas en los organismos. Del mismo modo, la similaridad química y estereoquímica entre los microorganismos puede influir en la forma en que interactúan y se relacionan entre sí. Por ejemplo, dos microorganismos pueden tener similitudes químicas en los compuestos que producen o utilizan, lo que puede llevar a una mayor colaboración y simbiosis entre ellos. Hay que observar la diferencia entre la similaridad y similitud. Esta puede ser sutil y a menudo ambos términos se utilizan indistintamente en diferentes contextos. En general, se puede decir que la similaridad
se refiere a una relación entre dos organismos que tienen características comunes o comparables, pero no necesariamente son idénticas. Por otro lado, la similitud se refiere a la relación entre dos organismos que tienen una apariencia, comportamiento o estructura muy parecida o casi idéntica. En el contexto de la biología y la genética, la similaridad se utiliza a menudo para describir relación entre dos secuencias de ADN o dos proteínas, donde se comparan semejanzas y diferencias entre ellas. Y la similitud, por otro lado, se utiliza a menudo para describir la relación entre dos organismos que tienen características muy parecidas o idénticas, como en el caso de los gemelos idénticos. La similitud implica un alto grado de comparabilidad entre dos organismos y sugiere una relación más estrecha que la similaridad. Un ejemplo de dos sustancias químicas con similaridad podría ser la glucosa y fructosa, que tienen estructuras químicas similares y propiedades físicas y químicas comparables. Ambas son azúcares, ambas tienen la misma fórmula molecular, que es C6H12O6, y ambas son solubles en agua. Un ejemplo de dos sustancias químicas con similitud podría ser levoglucosa y dextroglucosa, que son isómeros y tienen la misma estructura química, pero difieren en la disposición espacial de sus grupos funcionales. Aunque son químicamente idénticas, su actividad óptica difiere significativamente y tienen diferentes interacciones con otros compuestos en la célula y en los organismos. La similaridad y la similitud tienen una relación dialéctica, ya que son conceptos relacionados pero también diferentes. La similaridad se refiere a la semejanza o comparación entre dos o más organismos o entidades en términos de características físicas, químicas, funcionales, noogénicas o sociogénicas. Y por otro lado, la similitud se refiere a la correspondencia o relación entre dos o más objetos o entidades en términos de características esenciales o fundamentales, independientes de su apariencia física o estructura. Por lo tanto, la similitud puede ser considerada como un subconjunto de la similaridad, ya que se basa en las características más fundamentales o esenciales. Y la similaridad puede ser considerada como un concepto superior relacionado con el funcionamiento del holón día a día.